Bueno, y recordemos que el café colombiano es reconocido por su calidad en todo el mundo, y esto gracias a la forma en que manejamos nuestro sistema de producción de café y realizamos nuestro proceso de beneficio, el cual es vía húmeda y nos permite estar dentro de la categoría de cafés suaves lavados. Pero resulta que dentro de la cadena de comercialización del café, pues a algunos consumidores les gusta tomar café natural. Mi querida Claudia Gallego, investigadora de Cenicafé, sea usted bienvenida a los tips del profesor Yarum. Es un gusto, profesor, poder compartir este tipo de espacios y tener ese acercamiento no solo con usted, sino con los caficultores, que son nuestra respuesta a todas las inquietudes que generan este tipo de nuevos procesamientos de café. Exactamente, Claudia, y la verdad es que muchas familias caficultoras nos han preguntado, profesor Yarumo, servicio de extensión, Cenicafé, se habla mucho del tema de los cafés naturales. Claro que sí, profesor. Como usted bien lo dijo, reconocemos entonces a Colombia como el café suave lavado obtenido de una vía húmeda. Y los cafés naturales son aquellos que se obtienen por ese procesamiento vía seca. Es simplemente el proceso de secado del fruto sin despulpar o de la cereza completa como la recogemos del fruto y se dispone a secar. Ya sea en este tipo de secadores parabólicos o en equipos mecánicos. Bueno, y a las personas, ¿qué es lo que les gusta? ¿Qué les atrae el café natural? Claro que sí, profesor. Bueno, este tipo de café tiene unas cualidades sensoriales muy diferentes a los cafés suaves lavados. Una fragancia y un aroma que lo diferencia y que lo distingue y que hace esa gran diferencia en estos dos tipos de procesos o de cafés. Bueno, y es muy importante recalcar siempre que la calidad del café colombiano se logra en el cultivo, se conserva en el beneficio y se refleja en la bebida. Entonces, para cualquier tipo de beneficio, lo más importante, recuerden, más agronomía, más productividad, más calidad, mejor rentabilidad. Hacer las labores agronómicas en el cultivo del café de manera oportuna, bien hechecitas para obtener la materia prima para poder hacer cualquier tipo de procesos, Claudia. Eso es lo principal. Eso es lo más importante, profesor, y eso es lo que nosotros quisimos a través de la investigación, lograr esas recomendaciones que el caficultor requiere para obtener una bebida con unas cualidades sensoriales excepcionales. Bueno, el café natural es aquel que se obtiene por un proceso vía seca, que es recolectar esos frutos maduros, que su fruto esté sano, que la cáscara esté completa y colocarlos a secar directamente, ya sea en parabólicos, al sol o mecánicamente. Cerezas maduras y en buen estado. Te he insistido mucho en eso, Claudia. ¿Por qué? Claro que sí, profesor, porque así garantizamos que el fruto no tenga inconvenientes en el proceso de secado, que no hayan alteraciones del grano en esa etapa, que es crucial. ¿Por qué, profesor? Aquí estamos eliminando una gran cantidad de agua, pero de igual forma debemos de evitar que los microorganismos ingresen a ella. Ese es el cuidado que nosotros le debemos de tener en esta etapa de secado. Bueno, Claudia, ¿y qué diferencia hay yo secar café pergamino seco a secar café natural? En este procesamiento de café toma mucho más tiempo. Si lo vamos a secar al sol, va a durar mucho más porque este grano tiene mucho más contenido de agua que un pergamino. Utilizamos dos tipos de procesos de secado, al sol y mecánico. Tenemos en promedio de secado del café natural aproximadamente para estas condiciones 19 días de secado al sol, profesor, mientras que un tipo de café suave lavado o pergamino va a tener un poco menos tiempo. El café natural toma más tiempo en adquirir esa humedad ideal del 10 al 12%, igual que los suaves lavados.
Si yo veo aquí, Claudia, yo veo dos almendras de café y veo, por ejemplo, a ver, este fruto, pues yo veo este mucho más tamaño que esto. ¿Será que para el proceso de secado natural del café yo requiero más área de secado? No solo requiere más área de secado, sino mucho más cuidado en esa etapa de secado. ¿Por qué, profesor? Como tiene tanto contenido de agua, el fruto de cereza, se forman esos aglomerados que son necesarios distribuirlos para que tenga una humedad homogénea y con el fin de evitar esa generación de hongos, que en esta etapa es crucial. Se acumula agua, se acumulan azúcares que son necesarios, es el sustrato propicio para la generación de este tipo de microorganismos que nos van a afectar definitivamente la calidad final de este café. Bueno, Claudia, si yo estoy haciendo secado natural al sol, entonces ¿cuántas veces tengo que revolver el café? Así es, profesor. Este procesamiento, dentro de las recomendaciones que tenemos más bien para el caficultor, es hacer volteos cada 3 horas, por lo menos 8 veces al día. Mantenerlo revolviendo con su escobillón o con las mismas manos y quitar esos aglomerados, que es lo que se acumulan, dejarlo parejito. Así es, profesor, para que el sol haga toda su actividad de secado. En el café natural también tenemos que llegar a que esta almendrita que tenemos aquí llegue entre el 10 y el 12% de humedad final de comercialización. O sea, es la misma humedad final de comercialización. Claro que sí, profesor. De igual forma, cuando se obtiene el café seco, debe de entrar en esa etapa de terilla. En el pergamino retiramos esa parte de ese pergamino para obtener la almendra. Lo mismo en la cereza seca. Debemos de retirar la pulpa seca, el pergamino, para también obtener esa almendra que es la necesaria para la comercialización y además tener esa humedad del 10 al 12%. Tiene que cumplir esas mismas características de humedad. ¿Cuáles son las recomendaciones para el secado mecánico? Con nuestros estudios recomendamos tener una capa de secado que no supere los 40 centímetros, entre 35 y 40 centímetros. Que la temperatura en el equipo de secado, silo de capa estática, sea de 40 grados centígrados o 40, grados Celsius. Claudia, y en cuanto a la calidad sensorial, ¿qué diferencia encontraron entre el secado café natural al sol y secado mecánico? Profesor, nosotros no encontramos diferencias sensoriales en estos dos tipos de proceso. Es más, hicimos también una combinación de procesos de secado. Iniciamos secando el café al sol hasta que alcanzara una humedad en el grano y finalizó su proceso de secado mecánicamente. Nosotros no encontramos unas diferencias que pudieran afectar ese puntaje final SK. Encontramos cualidades que diferenciaron la fragancia y el aroma en el tipo de café secado o combinado, secado solar y secado mecánico. La calidad sensorial, ¿en qué se diferencia el café natural al café suave lavado? El café natural tiene esa diferencia en atributos, en fragancia y aroma, que lo hace diferente al café lavado. Es así que los atributos de acidez, de dulzor, de cuerpo, en este trabajo no tuvo mayor diferencia comparado con el testigo, que fue un suave lavado. Pero el atributo de fragancia y aroma marcó diferencia en este proceso. Tuvo unas características de descriptores a frutas, a uvas, a vinos, a dulces y caramelos, que marcaron la diferencia en este tipo de procesos.
pero yo quiero que nos hable acerca del riesgo que toma una familia caficultora cuando toma la decisión de hacer secado natural. Secar natural vía solar tiene el riesgo de generarse esos aglomerados de este fruto que tiene alto contenido de agua y de azúcares, que si no se revuelve constantemente, esos aglomerados hacen la formación de hongos que pueden alterar la bebida del café. Si no tenemos también el cuidado de obtener esa humedad final del 10 al 12%, podemos generar defectos en taza. Hay una línea muy delgada de tener unas particularidades diferenciadoras en taza a tener un defecto fermento en este tipo de café, si no alcanzamos a adquirir esa humedad ideal. Al sol, las capas que no superen los 2 centímetros en el patio secador, homogenizar el café por lo menos 8 veces al día. En el mecánico, lo mismo, estar en constante cuidado de la humedad que debe de adquirir el fruto en su etapa final de secado. Y en el momento de hacer la recolección, como profe usted lo venía diciendo, frutos maduros, frutos sanos, porque son los que van a proteger esa almendra. Obtenemos una almendra verde en este café lavado. Y en el café almendra obtenemos una almendra con un color un poco amarillento, rojizo. Característico de este tipo de café, profesor, porque estamos transmitiendo unos pigmentos a esa almendra que le da esas características de color rojo, amarilloso al grano de café. Y no es un defecto, hace parte del proceso que hemos llevado de secado. La recomendación para las familias caficultoras en cuanto al comercio, al mercadeo, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando yo decido hacer este proceso de secado natural? El caficultor, antes de iniciar este proceso, debe tener su nicho de mercado, debe tener su comercializador, porque esto implica mucho trabajo. Mejor dicho, hay que tener el comprador listo. O sea, yo hago este proceso, pero cuando yo sé que ya me lo van a comprar y ya tengo que hacer todo muy bien hechecito para entregar la calidad por la cual me están pagando. La primera recomendación, tenga listo el cliente antes de empezar con este tema, ¿cierto? Segundo, Claudia, usted lo tiene muy clarito y me lo dice muy clarito, esto tiene que tener rentabilidad. Si yo decido incursionar en este proceso de secado natural del café, si requiero más tiempo, si requiero más recursos, más área, más inversión, pues tengo que venderlo más caro, más costoso, que me paguen más caro el café que un café, digamos, de suave lavado colombiano. Claro que sí, profesor, pues debe tener el cliente que le pague por esas características diferenciadoras de café. Debe tener ese mercado específico para poder llevar este producto y con buenas prácticas de procesamiento, para que pueda obtener ese precio que usted quiere. Y al igual que el café de Colombia, todos los procesos muy bien hechos, empezando por más agronomía, más productividad. Eso sí, pilas familias caficultoras, porque la diferenciación cuesta. Lleve cuentas, realice los costos y analícelos para determinar si este tipo de procesos es rentable para usted.